Buenos días con todos. El día de hoy, continuando con las ponencias de glaucoma, vamos a hablar sobre el glaucoma a tensión normal. La charla fue elaborada en asesoría con el doctor Noriega y la ponencia está a mi cargo, Claudia Paola Maldonado Correa, residente de primer año de el INO. Los objetivos de esta charla son, en primer lugar, conocer el concepto de glaucoma a tensión normal. Además, describir la fisiopatología de este tipo de glaucoma para posteriormente identificar las características clínicas del glaucoma a tensión normal y describir los objetivos terapéuticos de esta entidad clínica. No tengo ningún conflicto de interés y vamos a dar inicio a los puntos a tratar. Entonces, el glaucoma a tensión normal viene a ser una neuropatía óptica multifactorial donde se produce una pérdida progresiva de las células ganglionares con el subsecuente daño glaucomatoso en el campo visual. Y como característica se encuentra que la PIO, es decir, la presión intraocular, se encuentra dentro de los rangos normales. Sabemos que la PIO es el principal factor de riesgo en el glaucoma, ¿no? Pero en este caso se encuentra dentro de valores normales. Este tipo de glaucoma fue por primera vez descrito por von Graf y muchos autores mencionan de que el término acuñado es incorrecto y que a otras denominaciones como glaucoma a baja tensión tampoco son los apropiados y se propone de que sería mejor nombrarlo como una neuropatía óptica glaucomatosa de tensión normal. Se ha visto en diferentes estudios que aproximadamente un 21% de los pacientes que padecen este tipo de glaucoma tienen un antecedente familiar, por lo cual se plantea que existe un componente genético. Y a su vez se ha visto que es más frecuente en la población asiática en comparación con los caucásicos, donde se ve una mayor prevalencia tanto en los japoneses como en los coreanos. La edad media de presentación es de aproximadamente los 60 años. Y para hablar de la fisiopatología de este tipo de glaucoma, vamos a tener tres factores que van a contribuir al desarrollo. Entre ellos tenemos, en primer lugar, encabezando los factores vasculares, tenemos también a los factores mecánicos y a los factores genéticos. Entonces, para hablar de los factores vasculares, está ya establecido que la disminución del flujo ocular, sanguíneo ocular, está ampliamente relacionado al desarrollo del glaucoma a tensión normal. Y para ello debemos mencionar que la presión de perfusión ocular viene a estar dada por la presión arterial menos la presión intraocular, y la presión intraocular va a estar representada o va a representar a la presión venosa retinal. Se ha visto que la disminución del flujo, como acabo de mencionar, está asociado no solo al glaucoma a tensión normal, sino también a la progresión glaucomatosa. Y todo esto va a conllevar a una disregulación vascular, la cual se refiere a una incapacidad de mantener un flujo adecuado para el soporte nutricional del ojito. De tal manera que la disminución del flujo ocular en la región arterial retrovulvar va a ocasionar en primer lugar una distorsión vascular para después generar una alteración en la resistencia y pulsatividad de los vasos. Y, eh, y esto se ha visto de que es un predictor para el desarrollo del glaucoma a tensión normal.
Entonces, el déficit de la perfusión y la desregulación vascular, como acabo de decir, se refiere a la incapacidad de mantener un flujo sanguíneo constante a pesar de la presión de perfusión, incluyendo los fenómenos de presión relacionados a la presión arterial sistémica, como vamos a ver. Entonces, nosotros tenemos la lámina cribosa, por donde van a ingresar las acciones del nervio óptico para dirigirse hacia, hacia la vía visual. Entonces, cuando hay una alteración del flujo sanguíneo a nivel de esta zona, entonces los vasos, entonces la nutrición del nervio óptico no va a ser adecuada. Y como había mencionado, enfermedades sistémicas también pueden ocasionar este tipo de trastornos. Y entre ellos se incluyen las enfermedades vasculares, enfermedades endoteliales, al vasospasmo y a la migraña. Entonces, esta desregulación vascular puede presentarse en el llamado síndrome de Flammer o síndrome de disregulación vascular primaria, donde el primer paso es que se afecta el nervio óptico y la retina por un estado de isquemia, lo cual promueve la apoptosis de las células ganglionares y sus axones. Característicamente se presenta en la pubertad. Los pacientes suelen tener las extremidades finas debido a la vasoconstricción que ocurre. Está más asociado a migrañas y suele aparecer con otro tipo de alteraciones oculares. Por otro lado, tenemos a la migraña, la cual es más frecuente en mujeres, y cuando un paciente tiene migraña y glaucoma a tensión normal, es un predictor de la aparición de hemorragias en el disco, que es una característica importante de este tipo de glaucoma. Entre otros trastornos que pueden asociarse al glaucoma tensión normal, tenemos a las enfermedades vasculares sistémicas, que incluyen tanto las enfermedades autoinmunes como las inflamatorias. En estas suele presentarse el aumento de la endotelina 1 y generalmente están asociadas a vasospasmo. Entre las enfermedades autoinmunes tenemos a la esclerosis múltiple, a la artritis reumatoide, al lupus eritematoso sistémico, a la arteritis de células gigantes, al síndrome antifosfolipídico, a la preeclampsia, síndrome de Berger, etc. Y el próximo punto es la disfunción endotelial, la cual se da por el aumento de la endotelina y por la disminución del óxido nítrico. Esto va a conllevar a que se perpetúe la disregulación vascular. El otro factor que tenemos es la parte mecánica, y esto ocurre porque algunas células ganglionares y sus respectivos axones van a ser más sensibles a la presión intraocular. Por ello es que suelen encontrarse en el campo visual defectos focales. Entonces, habría entonces una zona específica o varias que sean más susceptibles, por lo cual aumentos de presión intraocular ocasionan un daño específico en esas zonas. Otro punto es el gradiente de presión a través de la lámina cribosa, que se encuentra más alto de normal, y el síndrome del compartimento. Vamos a tratar de explicar brevemente cada uno de estos tres puntos que contribuyen a la fisiopatología del glaucoma tensional. Entonces, como había mencionado, la baja tolerancia al apio, porque existen zonas específicas que son más sensibles o más susceptibles. Este tipo de alteración es más frecuente también en asiáticos en comparación con los caucásicos.
La reducción de la presión intraocular en un 30% ha demostrado detener la progresión de esta lesión glaucomatosa, y se menciona de que la lámina cribosa eh, cuenta con cuenta con vasos sanguíneos que se encargan de la nutrición de los axones, y si aumenta la pío, va a presionar a estos vasos sanguíneos y va a impedir que se produzca un adecuado flujo sanguíneo y la subsecuente nutrición de la cabeza del nervio óptico. Y en esta parte también se menciona al grosor corneal. Cuanto más delgada sea la córnea, más alterada o subestimada se va a encontrar la presión intraocular. El segundo punto que mencionamos es el gradiente de presión translaminar, el cual se refiere a que la presión translaminar, es decir, la presión intraocular que existe entre la lámina cribosa y, y lo que se encuentra por delante y por detrás de la misma, también va a tener una correlación positiva con el desarrollo del glaucoma tensión normal. De este modo, la presión translaminar está dada por la presión intraocular menos la presión intracraneal. Entonces, como podemos ver en este gráfico, las fibras del nervio óptico llegan hacia la lámina cribosa, la traspasan y posteriormente siguen, ¿no?, hasta empezar a formar parte de la vía visual. Y el último punto de esta parte de los factores de la fisiopatología es el síndrome del compartimento, lo cual menciona que el nervio óptico está expuesto en la parte retrolaminar al líquido cefalorraquídeo, porque recordaremos que está rodeado, está en el espacio subaracnoideo, y aquí no solo está expuesto al líquido cefalorraquídeo, sino que también a sus componentes. Entonces, se sugiere que si existe una disminución del recambio del líquido cefalorraquídeo, ocurre que podría el paciente estar mayor tiempo expuesto a agentes tóxicos como por ejemplo el beta amiloide, y esto es un factor de riesgo para el desarrollo de Alzheimer. Entonces, se ha visto que tanto el glaucoma como el Alzheimer se pueden presentar a su vez. Entonces, idealmente debería existir un recambio de líquido cefalorraquídeo al menos 5 veces por día. Y cuando no ocurriría, cuando existe un canal óptico estrecho, por ejemplo. Entonces, este es un gráfico, un esquema que trata de simplificar todo lo que he venido mencionando. Entonces, si tenemos que la presión arterial disminuye o aumenta la resistencia venosa, esto va a ocasionar que disminuya la presión de perfusión, y esto a su vez va a ocasionar alteraciones en la cabeza, en la capa de fibras nerviosas, y esto va a ocasionar cambios a nivel de la cabeza del nervio óptico. A su vez, si existe vasoconstricción, va a aumentar la endotelina 1 y va a llevar hacia el mismo flujo. Y el síndrome de apnea obstructivo del sueño también se encuentra relacionado a la fisiopatología del glaucoma tensión normal, de tal modo que el paciente entra en un estado de isquemia y reperfusión, que finalmente lleva a la formación, a la alteración o a cambios a nivel de la cabeza del nervio óptico. El estrés exudativo
juega un rol importante también en cada uno de estos pasos, y el factor mecánico. Se menciona la hipótesis neurovascular del daño de la capa de las células ganglionares y los axones en este tipo de glaucoma, de tal manera que ocurre un fenómeno de isquemia reperfusión, lo cual hace que el ojito entre en un estado de estrés oxidativo. Posteriormente aparezca gliosis y se produzca una desmielinización y finalmente un daño. En este gráfico vemos los diferentes factores que hemos venido mencionando y se ven, ¿no?, los distintos tóxicos que podrían encontrarse relacionados al nervio óptico en la parte retrolaminar, como son la proteína tau o el beta-amiloide, y que todo esto puede ser ayudado y que en esto se puede utilizar una ayuda diagnóstica como son las imágenes. El otro punto es el factor genético, y existe una variedad bastante larga de genes que se han visto vinculados. En esta tabla se presentan algunos de ellos, por si alguien tiene interés de revisar. Entonces, entre los factores de riesgo para la génesis del glaucoma tensión normal, tenemos cualquier enfermedad que produzca vasoespasmo, como el fenómeno de Raynaud o la migraña. Los estados de isquemia vascular también son contributorios, así como las enfermedades autoinmunes, que ya mencioné, el apnea del sueño y los estados de hipotensión. También se agrupan dentro de estos pacientes aquellos que sufren o padecen de una coagulopatía. Continuando, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Generalmente, estos pacientes van a tener un daño asimétrico del nervio óptico, en el cual generalmente el ojo al que se le encuentre una mayor pío va a ser el que tenga una peor excavación. El pronóstico visual de este tipo de pacientes no suele ser el mejor, y por el manejo que implica, ¿no?, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, una reducción de la presión intraocular puede ser útil. Todo eso va a ser explicado más adelante. Otras características que podemos ver son las hemorragias en el nervio óptico, que se pueden presentar como se ve en la foto, y generalmente se puede ver en el campo visual de efectos más focales, más profundos y que se encuentran próximos al punto de fijación, dando de esta manera un escotoma paracentral denso que suele invadir el punto de fijación. Y que sean focales generalmente es porque, como habíamos mencionado, existen algunos grupos de fibras que son más sensibles a los cambios de presión. Entre los diagnósticos diferenciales a considerar tenemos a las anomalías congénitas, como el coloboma, los discos ópticos miópicos. Tenemos también a las neuropatías ópticas isquémicas anteriores y posteriores, neuropatías tóxicas o nutricionales, etc. Y en estos pacientes se debe valorar bastante el apío en 24 horas y a su vez se debe valorar el grosor corneal. El tratamiento en este grupo de pacientes está destinado a manejar la presión intraocular,
aunque se encuentre dentro de rangos normales, como también al manejo vascular y a la neuroprotección, como vamos a ir detallando. Entonces, se ha visto que el disminuir el 30% del apio basal en 5 años logra disminuir la progresión de un 35 a un 12%. Se recomienda iniciar tratamiento a no ser que el paciente se encuentre estable y no muestre signos de progresión. Existe una mejor respuesta al tratamiento, una menor respuesta al tratamiento si es que evidenciamos hemorragias en el disco. Y el uso del timolol puede empeorar la progresión del glaucoma tensión normal. Si tenemos un apío al inicio que es de 15 milímetros de mercurio, esto puede requerir un procedimiento quirúrgico. El uso de beta bloqueadores por la noche puede empeorar el flujo sanguíneo, por lo cual se debe necesitar utilizarlos con bastante cautela. Y entre los gotas que se han utilizado se ha encontrado que el timolol tiene una mejor disminución del apío, pero el betaxolol tiene mejores resultados en la campimetría. Por otro lado, se ha visto también que que la primonidina también juega un papel importante en el manejo de este tipo de glaucoma, también por sus propiedades neuroprotectoras. Bueno, y este es un estudio que se llama el CNTGS, donde se propuso o se planteó como objetivo determinar si el nervio óptico dañado que es manejado que se presenta en pacientes con un apío dentro de lo normal, depende o no de la presión intraocular. Y este estudio dividió varios grupos, ¿no? 79 de los ojos fueron randomizados, 66 fue tratado y el 85% nunca evidenció algún signo de empeoramiento. Este estudio a su vez detectó que en el intento de entrar al análisis, los campos visuales empeoraron en el 31% de los pacientes en el grupo de observación y en un 33% en el grupo tratado. Entonces, eso nos da la idea de que tenemos que ser cautelosos y pensar en el bien del paciente. Otros tratamientos a utilizar son los bloqueadores de canales de calcio que van a generar una vasodilatación. Además, se debe dar un manejo de la presión intracraneal para los casos en los cuales la presión aumente y se esté generando una presión desde la zona retrolaminar hacia la parte anterior. Se pueden utilizar también anticonvulsivantes y, de ser necesario, fármacos antihipertensivos sistémicos, los fármacos antihipertensivos oculares que ya se habían mencionado, y se está en estudio el uso de vitaminas y antioxidantes. Entonces, las conclusiones de esta ponencia son que el glaucoma tensión normal es un tipo de glaucoma de ángulo abierto, donde la principal diferencia es que el apío se encuentra dentro de valores normales. Los principales factores asociados al desarrollo del glaucoma o tensión normal son tanto los vasculares como los inmunológicos, los mecánicos y genéticos.
Y entre las características distintivas no exclusivas que se pueden encontrar en el glaucoma de tensión normal son las hemorragias en el disco y los daños focales en la campimetría. El tratamiento de glaucoma a tensión normal debe ir dirigido a disminuir la presión intraocular y a manejar los problemas de fondo. Muchas gracias por su atención. Me quedo dormida por partes, Carlos. Es que dormida, bostezabas. No, me he quedado dormida. Estaba hablando sin saber lo que decía. ¿Te vas a escuchar? No, Yo también me quedo dormido acá. Yo no he visto que me ha caído el celular como 7 veces. quizás sí. Pero en una, no sé qué dije, enfermeras. Estaba dormida. No sé cómo pude ver. Enfermera, pues